Cordial bienvenida al Foro Innovación en materia de capacitación, formación de ciudadanía y promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político. Un espacio que busca promover el diálogo informado y la reflexión de la ciudadanía basada en los textos del sello editorial del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de construir puentes de entendimiento entre la ciudadanía y fomentar que ésta participe de manera más activa en la vida política del país. Presiden este foro la maestra Teresa Rodríguez Torres, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. La maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La maestra Leticia Torres Villa, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAS. Nos informan y nos piden que les hagamos extensivo un comentario respecto a que nos acompañará la doctora Marisela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por un compromiso de la misma comisión, nos piden que la disculpen un momento, pero se incorporará un poco más tarde. Asimismo, nos acompaña la maestra Brenda Mora Aguilera, quien moderará este evento. Igualmente queremos agradecer la presencia esta mañana de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El licenciado Israel Guerrero de la Rosa. El maestro Arturo Sosa Carlos. Igualmente queremos agradecer la presencia del doctor Eduardo Solís Hernández en representación del doctor Raúl Federico García Pérez. También queremos agradecer la presencia del magistrado maestro José Ángel Yuen Reyes, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Igualmente queremos agradecer la presencia de la licenciada Gloria Esparza Rodarte, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Igualmente, agradecemos la presencia del licenciado Clemente Cristóbal Hernández, secretario general de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral. Agradecemos igualmente el acompañamiento de los integrantes de los funcionarios electorales del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal del Instituto Electoral, así como de las alumnas y alumnos de esta Unidad Académica de Derecho. Igualmente agradecemos la presencia de la licenciada Karen Esparza Castañeda de la Secretaría de las Mujeres. A continuación, pediremos respetuosamente al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas nos pueda brindar su mensaje de bienvenida. Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a este foro. Presidium, panelistas. Agradezco a la participación en este foro de la maestra Teresa Rodríguez Torres, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, por acompañarnos en este panel. A la maestra Leticia Torres Villa, con mucha trayectoria aquí en la universidad, como saben ustedes, y que es coordinadora de la equidad de género aquí en la universidad. Tenemos a la maestra Yasmín Reveles, que es consejera electoral del instituto, compañera de nosotros. La saludo. También a la maestra Brenda Mora, que es la coordinadora, la moderadora de este panel, y también es docente ahorita con permiso en la universidad. También estuvo aquí
en esta escuela como abogada. No sé si dio clases aquí también, maestra, ¿no? Pero bueno, con trayectoria también en la universidad. Saludo también a la maestra magistrada Gloria Esparza Rodarte, al presidente magistrado del tribunal, José Ángel Yuen Reyes, a Karen Esparza Castañeda, que es la directora de capacitación en la CEMUJER en representación de la secretaria. Bienvenida, gracias por acompañarnos. A a la representación de Federico, Eduardo, el doctor Eduardo Solís, gracias por los anfitriones de este evento y por proporcionarnos este espacio que pues, muy seguido lo estamos aprovechando, el espacio que nos brinda el doctor Federico y la unidad académica de Derecho de la universidad. Tenemos aquí a Clemente, el secretario de Acuerdos, Clemente Cristóbal Hernández, del tribunal. Tenemos también nos acompañan, ya los mencionaron, mis colegas y pares del Consejo General, Arturo Sosa, el maestro Arturo Sosa y el consejero Israel Guerrero de la Rosa, están también aquí presentes. Les agradezco su presencia y también, a todos ustedes, alumnos y alumnas, compañeros del INE, que este evento lo está organizando el Servicio Profesional del Instituto Electoral. Los compañeros del instituto, ustedes saben que hay un servicio profesional electoral tanto nacional como estatal y a los compañeros los evalúan y les ponen metas, en este caso una meta colectiva que consiste en hacer diferentes foros. De eso se trata el evento del día de hoy. El motivo que nos reúne en este espacio es escuchar a las panelistas, que ya las presentaron, que nos hablarán acerca de este libro, ¿verdad? De este libro que coordina por ahí Flavia Freidenberg, una académica, investigadora que tiene muchos textos, especialista en varios temas. En uno de estos es lo de la representación política de las mujeres. Entonces nos van a hablar sobre este texto. Es una interesante compilación del INE, la UNAM, coordinada la investigación por Flavia Freidenberg, como les decía. Es un texto de carácter institucional, que nos permite conocer cuantitativamente la participación política de las mujeres, ¿no? En México hemos avanzado bastante en la representación política. La ley de paridad total obligó a todas las instancias, a diversas instancias, a lo mejor todavía no falta más paridad en muchos lugares, pero si en términos en la representación política, 50-50 en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el Congreso local. Nos falta avanzar en los ayuntamientos. Tenemos ya más mujeres. En las gubernaturas ustedes saben que se han tomado acciones afirmativas para poder tener más representación en las gubernaturas por parte de las mujeres, pero tenemos déficit en muchas instancias y aquí a lo mejor Leticia nos va a hablar sobre eso. En donde necesitamos avanzar más en la paridad total en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, este tipo de literatura abona la participación de las mujeres a los puestos representativos de toma de decisiones y nos permite a todas y a todos comprender los espacios en los que se encuentran son el reflejo de la lucha conjunta que han realizado históricamente cientos o miles de mujeres que han hecho escuchar sus demandas y han logrado que sean incluidas en la agenda pública, no como relleno, sino como un punto medular y significativo. Si bien la brecha de género se ha reducido, como lo mencionaba, no podemos hablar de la inexistencia de la misma, pero las mujeres en la investigación, la política y los espacios del poder social y económico han aprendido que esas brechas sean áreas de oportunidad para las que se han apropiado. El libro del que hablarán las panelistas explica cómo la representación descriptiva es un paso para visibilizar a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, pero a la larga permitirá hacer visible y erradicar la discriminación de género en las poblaciones con desventajas estructurales para alcanzar la representación sustantiva. Esperemos que el material del que escucharemos en voz de las mujeres que ocupan dignamente, que nos ocupan y que hoy están con nosotros, y tienen espacios importantes, cada una de ellas, nos permitirá analizar
los obstáculos que enfrentan las mujeres en México para acceder a cargos públicos y que una vez que estén ahí, cuenten con las herramientas para superar las dificultades que se les presenten. Aprovecho el espacio para invitar a las representaciones de los partidos políticos que nos están acompañando, por aquí veo algunos, para hacer frente a la violencia política contra las mujeres y a ejercer de manera inmediata acciones concretas que evidencien su lucha contra la violencia política hacia las mujeres. Tenemos algunos logros a favor de las mujeres, pero sabemos que queda mucho camino por recorrer y que siempre podrán haber recovecos que sigan permitiendo su vulneración. Por ello tenemos el compromiso como autoridades electorales de abrir espacios de diálogo e información que ayuden a la ciudadanía y específicamente a las mujeres a conocer sus derechos político-electorales, pero sobre todo que identifiquen la forma en que pueden ser vulnerados para que lo denuncien y tengamos como sociedad la oportunidad de erradicar las conductas violentas que se pueden presentar en el ámbito político. De ahí pues la importancia de este foro. Bueno, sabemos que hoy se está realizando una marcha por nuestra alma mater, aquí la universidad, por motivo pues de los hechos violentos que sucedieron en días pasados. Nuestra solidaridad con las autoridades universitarias, con las alumnas y alumnos, con el personal docente, con los trabajadores. Por supuesto que a los zacatecanos nos indigna que a todos los sectores de la población, no solamente a los universitarios, personas que comunes como nosotros, ¿verdad? Pues se vean privados no solo de la libertad, inclusive de la vida, ¿no? De tal manera que nuestra solidaridad con la universidad y con toda la sociedad zacatecana en estos momentos tan complicados que estamos pues teniendo en nuestra sociedad y en el territorio zacatecano. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos sus palabras, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y enseguida procederemos a dar inicio a este foro. Para tal efecto, queda a cargo para moderar este evento la consejera electoral, maestra Brenda Mora Aguilera. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Nos da mucho gusto que nos reciban en este recinto universitario y también ver muchos estudiantes nos llena de satisfacción y ojalá y sea de su interés este tema que vamos a tratarán las ponentes en esta mesa y en este foro. Bueno, como ya lo mencionaba el consejero presidente, este foro tiene un propósito muy específico y bueno, saludo antes que nada a mis compañeras que van a estar de ponentes esta mañana. Les agradezco mucho a la magistrada Teresa Rodríguez, a la maestra, muy querida maestra, la licenciada Leticia Torres y a mi compañera consejera electoral, la consejera Yasmín Reveles Pasillas. Y bueno, como les decía, este foro tiene la finalidad de que exista una reflexión con este propósito. Estamos aquí sobre diversos temas. En esta ocasión, el tema que abordaremos será la innovación en materia de capacitación y formación de la ciudadanía y promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político. Este tema se abordará por las ponentes en el marco del contenido de un texto, como ya también lo mencionaba el consejero presidente, titulado La representación política de las mujeres en México, que coordinó la doctora Flavia Freidenberg y que fue editado por el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero también mencionar que esta obra fue editada en el 2017 con resultados y datos del 2015 y 2016, por lo que se basa en una investigación que se llevó a cabo con datos que en ese momento estaban presentes. En cuanto a la representación política electoral de las mujeres como candidatas a nivel federal y estatal, representación en los partidos políticos, en cargos públicos, también cómo fueron representantes electas, cuántas resultaron,
así como la integración de mujeres en los órganos electorales. Por lo que el análisis de estas temáticas se circunscribe a estas experiencias y esos resultados antes de los procesos electorales que tuvimos ya en el 2018 y 2021. Pero sin lugar a dudas, este material es una importante contribución al estudio de la evolución de la participación política de las mujeres. Este texto que estarán tratando las compañeras ponentes contiene 8 capítulos de diversos autores que plantean el contexto de la participación, qué obstáculos había en ese momento para las mujeres, qué logros se obtuvieron, también qué avances, qué reglas había y también los retos que se plantearon en ese momento para ir superando las limitaciones que existían. Ahora podríamos decir que hay un nuevo contexto en este momento, nuevas reglas, nuevas experiencias y también nuevos obstáculos, como por ejemplo, y por mencionar solo alguno, pues la violencia política contra las mujeres en razón de género que ha ido en aumento. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a nuestras ponentes. Antes quiero explicarles rápidamente la dinámica de las participaciones. Primero tendrán una intervención cada una de ustedes por 15 minutos para desarrollar su tema. Después tendrán 5 minutos más para dar alguna conclusión, réplica o ya para cerrar su tema. Y finalmente abriremos una ronda también de preguntas por si tienen alguna duda o comentario que quiera hacer el público que está presente y que nos acompaña. Entonces voy a dar el uso de la voz a la primera de las ponentes y rápidamente comentaré alguna de su síntesis curricular a la maestra Teresa Rodríguez Torres, magistrada. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango, es doctorante en Derecho Constitucional, Penal y Amparo y actualmente cursa la licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad Sierra Madre. Funge actualmente como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ha sido secretaria de Estudio y cuenta en ponencia en la primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, ha sido también secretaria de Estudio y cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral, fue secretaria instructora en el Tribunal de Justicia, fue abogada litigante, también agente de Ministerio Público en la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, secretaria auxiliar del entonces también Procuraduría y ha participado en diversos cursos en materia penal impartidos por la Universidad Autónoma de Zacatecas y diversos cursos, talleres impartidos por la Escuela Judicial. Recientemente asumió la coordinación de Ética y Transparencia en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Esa es una pequeña síntesis de su currículum. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, compañera Brenda, consejera. Muy buenos días a todos los presentes. Primeramente me permito agradecer la invitación del consejero presidente Juan Manuel Frausto para acompañar en este foro en un tema tan importante, no solo para las mujeres, sino para la sociedad mexicana. Bueno, también igualmente agradezco las facilidades en esta institución, me siento muy contenta por regresar a una institución de la cual soy egresada y bueno, sin más preámbulo, ya se han presentado todos los presentes, valga la repetición. Como bien lo comentó la consejera Brenda, este texto se compone de 8 temas, de los cuales me permito comentarles brevemente sobre el tema «Las reglas importan». Reitero, esta obra es publicada por diferentes académicos y académicas, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La finalidad es, como igual ya se ha repetido, evaluar el avance sobre la participación política de las mujeres
en los espacios de elección popular. En el tema Las reglas importan, es desde el análisis impulsando la representación política de las mujeres desde las leyes electorales en una perspectiva multinivel. En este capítulo, por la autora Flavia Freidenberg y Raimundo Alba Huitrón, ellos tienen por objeto evaluar las reglas orientadas a promover una mayor y más igualdad representativa política de las mujeres en las instituciones legislativas de México. Para ello, los autores establecen las características de diseño de las reglas electorales y de medir el nivel de fortaleza de dichos diseños para conocer avances y retrocesos en dichos espacios. Esto en las 32 entidades federativas. A manera de introducción, la autora señala que la creación de condiciones para promover la eliminación de las brechas de género en la representación política se ha topado con techos y barreras de diversas naturalezas, tanto económicas, políticas, culturales, jurídicas, sociales, entre otras. Para el desarrollo de este tema, también abordan un marco teórico en el que se indica que en un contexto democrático, la necesidad de impulsar una mayor incorporación de las mujeres a la arena política radica tanto en la conformación de la representación descriptiva, entendida como la correspondencia en la representación ciudadana y en los órganos representativos, así como en la conformación de la representación sustantiva. Esto quiere decir en la representación de los intereses del electorado. También en esta obra la autora contiene un apartado en el que aborda una metodología. En este refiere que el análisis de los diferentes diseños de las reglas electorales tendientes a cerrar la brecha de la representación política entre hombres y mujeres, para los autores se requiere de herramientas de investigación que permitan comparar las normas aplicables a la confirmación de las distintas legislaturas y que la propuesta del Índice de Fortaleza del Diseño Electoral de Género, por sus siglas conocido como IFDEC, está orientada a evaluar el diseño de las normas a través de la confirmación de una medida que conjuga 5 atributos importantes para la autora, que son tamaño, mandato de posición, penalidad por el incumplimiento de la cuota, alcance de la cuota y válvulas de especie. Estos temas son detallados en dicho texto ampliamente, por lo cual pues nos llevaría bastante tiempo para describirlos cada uno. Y bueno, mediante estos temas, mediante el análisis de dicho índice, considera la autora que ello nos permite tener una medida de comparación entre las reglas electorales en materia de género adoptadas en los distritos y en su asociación con proporción de mujeres electas en cada una de las elecciones. Este análisis lo hace en un margen del año de 1994 al año 2016. Luego contiene un capítulo en el cual hace referencia a las distintas reformas electorales en materia de representación de las mujeres a nivel federal y en las entidades federativas, que es realmente en donde se vienen de alguna manera reflejando los avances en esta participación. Se tiene que la primera reforma electoral en materia de género fue la realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como COFIPE, en 1993, en la cual se introdujo la disposición para que los partidos promovieran la participación de las mujeres a través de las candidaturas a puestos de elección popular. Luego, 3 años después,
es decir, en el año 1996 se reforma y se realizaron cambios profundos a las leyes electorales que transformaron radicalmente la competencia política al tocar áreas sustantivas del proceso comicial. Sin embargo, la subrepresentación política de las mujeres ocupó un mínimo espacio en la nueva normatividad. Luego, en el año 2002, cuando se estableció un tope del 70% para las candidaturas de un mismo género, tanto para diputadas como para senadores, así como se estableció los segmentos de 3. Posteriormente, en el año 2008, pasó a ser de un 40% el fortalecimiento de la acción afirmativa y en el caso de los listados de representación proporcional, los segmentos debían incluir la alternancia entre géneros. Después, en el año 2014, que vienen cambios más significativos, fueron dichos cambios que asentaron condiciones más favorables para la participación política de las mujeres, ello atendiendo a la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pues se incorporó la exigencia de paridad de género en las candidaturas a cargos de representación popular, tanto federal como estatal. Finalmente, la autora en este capítulo y conforme a lo señalado, da cuenta de que en las entidades del país la adopción de reglas electorales más favorables para la participación política de las mujeres se ha dado en la mayoría de los casos, ello incrementalmente y con la influencia de los cambios que se dieron a nivel federal, haciendo referencia a que en algunos estados ha habido retrocesos y avances fuera del parámetro federal, los cuales describe en 5 fases. En los primeros periodos, diversas entidades adoptaron diseños de cuotas adelantados a los aprobados al nivel federal. Si bien las experiencias fueron reducidas, lo relevante es que fueron previas a lo nacional y de mayor fortaleza a lo aprobado a nivel federal. Lo cual señalan y evidencian la influencia de las innovaciones institucionales subnacionales que posteriormente, al ser incorporados a las reglas del juego federal, logran una mayor expansión. Entonces, con esto, podemos decir que las reglas importan, claro que importan. ¿Por qué? Porque de alguna manera obligan a los partidos políticos para que en sus listas de registros a participación de elección popular en los diferentes escaños, pues contemplen cierto número también de mujeres, y al igual que de hombres. Y bueno, anteriormente a estas reformas, como podemos ver, pues quedaba ahora sí que a libertad de los partidos políticos. Es por ello que pues por lo regular veníamos viendo que en su mayoría los espacios públicos de elección popular regularmente eran ocupados por hombres, lo cual sí se refleja un gran avance. Entonces, pues se reitera, las reglas importan, claro que importan, porque nos obligan a cumplir con, en este caso, con la paridad de género, con las cuotas. Y el otro tema a participar es: las mujeres también ganan elecciones. La representación descriptiva de las mujeres en las entidades federativas en México. En este tema, la autora corresponde a Ninfa Elizabeth Hernández Trejo. El objetivo de la autora es evaluar los niveles de representación descriptiva de las mujeres en los congresos estatales mexicanos. Por ello, ella describe la evolución de la representación política de las mujeres en los poderes legislativos de las 32 entidades, con el propósito de presentar una radiografía de su participación política con base en la implementación de medidas legales que buscan la inclusión de las mujeres en la política. Se reitera como las cuotas y la paridad de género aplicadas en este caso a las candidaturas de los congresos estatales.
Para ello, en este tema, la autora formuló una pregunta, que es: ¿cómo ha sido la evolución de los niveles de la representación descriptiva de las mujeres en los congresos estatales mexicanos? A esta pregunta, la autora argumenta que la respuesta pertinente es identificar en qué estados ha habido un mayor crecimiento de mujeres electas como legisladores y en cuáles menos. Así, refiere que la información contenida corresponde también a la base de datos construida de manera específica para el proyecto Mujeres Políticas, la participación y la representación política de las mujeres. En este rubro, la autora se centra en un periodo de 1990 al año 2016 y lo desarrolla en 4 partes. En la primera parte hace una aproximación teórica al concepto de representación descriptiva, de la que señala que se trata cuando es en nombre de un grupo en virtud de compartir características similares con la raza, el género, el origen étnico o la residencia. En este capítulo, la autora señala que la representación de las mujeres en el sistema político tiene que ver con las demandas de la ciudadanía y la reivindicación de sus derechos. Por lo tanto, su presencia en la esfera política se vuelve fundamental para la democracia y en ese sentido la representación descriptiva se mide a partir del número de legisladoras y las características por medio de los cuales acceden a los cargos de representación popular. Luego, en su segunda parte, la autora describe el marco contextual en el que se insertan las medidas de inclusión política de las mujeres en México, tales como las cuotas de género y la paridad constitucional a nivel nacional y subnacional, como ya se venía hablando en el anterior tema. Luego, en la tercera parte, describe la evolución de la representación de las mujeres en cada uno de los poderes legislativos locales a partir de datos de las mujeres que han ocupado escaños en los congresos estatales desde el año 1988 al año 2016. Es decir, en esta parte se regresa un poco en el tiempo para realizar un análisis comparativo. De esta manera, la autora señala que la mayoría de las entidades se ha mostrado en la mayoría una evolución positiva en materia de representación de las mujeres en sus poderes legislativos. De esta manera, la autora realiza un análisis por cada entidad federativa en la cual se evalúa la aprobación de las reglas electorales en los congresos y el resultado de la representación de las mujeres en sus poderes legislativos, estudio del cual solo se cita a algunos estados. En el caso de Aguascalientes, la implementación de las cuotas entre el año 2003 al año 2009 no parece haber generado un cambio significativo con el número de mujeres electas, pues el máximo de legisladoras que ha tenido el Congreso ha sido 8 frente a 19 hombres, lo que representa el 30%. Luego se modificó incrementando un 10% la cuota para candidatas. Sin embargo, la medida de mujeres que ocuparon una curul en ese periodo se mantuvo de 2 a 5. En otro estado, por citar, es Durango, en el cual aparece como una de las entidades federativas con menos igualdad en materia de representación de mujeres en el legislativo. La aprobación de la ley que estableció la cuota del 30% en el año 2000 no se logró
pues no se logró que las mujeres consiguieran más escaños y solo han llegado a ocupar 3 de las 30 curules con las que cuenta el Congreso en los periodos del año 2007, 2010, 2013 y 2016. Con la aprobación del principio de paridad será indispensable analizar los resultados en las legislaturas futuras. Y bueno, pues cómo no mencionar nuestro estado de Zacatecas, que en este caso la autora analizó que se incluyó 2 tipos de cuotas de género, una del 30% en el año 2003 y la otra del 40% en el año 2009, y aprobó el principio de paridad en el año 2005. Ambas cuotas permitieron incrementar el número de mujeres en nuestro Congreso Legislativo. Con esto terminaría mi primer participación y agradezco la presencia y la atención de todos y cada uno. Gracias. Muchas gracias, magistrada, por este análisis a estos artículos que contiene este texto sobre cómo las legislaciones han ido incorporando desde cuotas hasta lo que hoy tenemos, que es la paridad, ¿no? Ya como una realidad actual. Y bueno, sin más, cederé ahora el uso de la palabra a la consejera Yasmín Reveles Pasillas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, candidata a obtener el grado de maestra en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango. También está estudiando el doctorado de Derecho Constitucional Penal de Amparo en la misma universidad. Consejera actual designada por el INE. Fue también directora ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y fue también coordinadora de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el Instituto Electoral. Cuenta con cursos, seminarios en materia de igualdad de género, derecho político electorales de las personas de la diversidad sexual, atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgos de casos de violencia política contra las mujeres en razón de géneros, derechos políticos electorales de las mujeres a vivir una vida libre de violencia e interpretación y argumentación jurídica. Forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales. En el 2002 fue ganadora en la categoría Doctorado en Derecho Constitucional Penal en Amparo con una publicación en la revista Ciencia Líquida. También ha sido ponente en varios foros internacionales de políticas públicas en 2002 en la Universidad Autónoma de Zacatecas, un curso de formación en género y derechos políticos de las mujeres, en diversos conversatorios sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y bueno, diversos cursos y ponencias. Voy a ceder el uso de la voz, consejera. Bueno, no, creo que sí. No, está bien. Gracias, muy amable. Buenos días a todas y todos. Si me permite, maestra Brenda, antes de iniciar el tiempo de mi exposición, me gustaría reiterar la aclaración que han hecho mis compañeros. Los capítulos que a mí me corresponde abordar, que son 2, es el primero y el último de esta obra, fueron ambos elaborados por Valeria Ordóñez y Georgina Flores, pero los estudios que presentan estas autoras, estas académicas, son con datos estadísticos del proceso electoral de 2015, algunos datos de 2016 y finalmente la obra se edita en diciembre de 2017. Los temas que a mí me corresponden es la representación política de las mujeres en las entidades federativas y las consecuencias imprevistas. Por lo tanto, me permití complementar en algunos casos los estudios hechos por ellas y al inicio de su entrada en este recinto les fueron entregadas unas gráficas que pueden leerlas a través de un código QR o bien leerlas físicamente como un hilo conductor a lo que yo expresaré y en algunos momentos con la única finalidad de que mi exposición sea de mayor utilidad académica para ustedes,
estaría hablando de los avances normativos que surgieron a partir de 2019, 20, y tomaré como referencia también los avances en los procesos electorales de 2016 a 2021, que esto es un complemento a la obra que a mí me va a tocar abordar. Dicho esta aclaración, maestra, ahora sí comenzaría con mi exposición. Bueno, como les comento, esto no prende, no lo cuenten en el tiempo. No me lo cuente, maestra. A lo mejor me robo unos minutitos más, espero no me falle la voz el día de hoy. Bueno, mi primer capítulo es representación política de las mujeres en las entidades federativas, y las autoras nos llevan de un trayecto histórico que se ha recorrido, de cómo pasamos del sistema de cuotas de género a lo que ellas llaman lineamientos de competitividad en los distritos, que a lo mejor ahorita dirán, pues, ¿qué es eso? Pero yo me voy a encargar de explicárselo. Las autoras señalan que en las últimas décadas, tomando en cuenta el momento histórico en el que fue elaborado, dicen, en las últimas décadas la participación política de las mujeres ha generado una gran relevancia, y con ello se han generado una serie de avances legislativos que han permitido favorecer y mejorar las condiciones de participación de las mujeres, pero que sin embargo, refieren las autoras, que a la par, al interior de los partidos políticos siguen permaneciendo ciertas prácticas en las cuales los líderes de los partidos políticos obstaculizan que esos avances legislativos se cumplan a cabalidad. Si nos vamos al día de hoy tenemos aún más avances normativos, pasamos por dos grandes reformas electorales de 2019 y de 2020, se ha favorecido mucho más la inclusión de las mujeres, pero a la par también ha aumentado la violencia contra ellas de todas aquellas mujeres que han decidido expresar su derecho a formar parte de cargos de decisión, y se ha aumentado la violencia, no solo la política, sino todas las vertientes. Entonces, de aquel tiempo a sí, hemos avanzado, pero también ha crecido la violencia. El primer estudio que nos presentan las autoras dicen, el porcentaje de mujeres en el Congreso Federal, concretamente en la Cámara de Diputados, de 1952 a 2015, tiene una media del 42.6%. Hoy, al día de hoy, por primera vez después del proceso electoral 2021, tenemos ya paridad en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí ellas refieren que del 52 al 82 prácticamente no pasaban del 10%, que los cambios surgieron a partir de 1982 hasta 2015. Hoy tenemos paridad. Dicen ellas, ¿cómo pasamos del sistema de cuotas a la paridad? A ver, la evolución de las cuotas fue de la siguiente manera, muy breve porque ya mi compañero hizo alguna mención al respecto. En 1993 lo que existía era una recomendación a los partidos políticos. Por favor, partidos políticos, procuren incorporar mujeres en cargos de elección popular, y si no, no pasa nada. Tampoco había una sanción al respecto, había una disminuida, prácticamente inexistente participación de las mujeres. 1996, el Estado mexicano ingresa al sistema de cuotas de género. ¿Qué es una cuota de género? Una cuota de género es imponer, obligar una cantidad específica a los partidos políticos, quieran o no, para registrar una cantidad específica para un género distinto. Primer cuota, 70-30, no podía excederse el 70% de las candidaturas más de un mismo género, por tanto 30% tenía que ser para un género distinto, un 30%, pero en candidaturas propietarias o en candidaturas suplentes, o en qué lugar la candidatura, al final, al principio, en medio, no, eso no se dijo. Una cuota es una acción afirmativa, una acción compensatoria para acelerar la inclusión de las mujeres a cargos de elección popular. Busca abandonar esa brecha de diferencia de desigualdad entre hombres y mujeres, pero ojo, es temporal, está hecha para un tiempo específico, a diferencia del principio de paridad. En 2002 se aclara, ese 30% que es para un género distinto, sí, va a ser en candidaturas propietarias.
y las listas de representación proporcional se van a componer de 3 segmentos, cada uno integrado por 3 candidaturas, y entre los 3 primeros segmentos debe haber al menos una candidatura de un género distinto. Muy mínima la participación. 2008, crecimos la cuota de género, pero sigue siendo una medida temporal. Crecimos ahora 60-40%. Pero los partidos políticos, desafortunadamente, quienes deben ser los que más fortalezcan y promuevan la participación política de las mujeres, astutamente dejan ciertos vacíos para generar condiciones de sus propios intereses. Sí, se crece la cuota de 60-40%, ahora un 40% tendría que ser de un género distinto, pero no se especificó si van a ser esas fórmulas integradas por personas del mismo género. Evidentemente se registraron en las candidaturas propietarias a hombres y en suplentes a mujeres. Y además se dijo que si los partidos políticos señalaban que sus candidaturas eran producto de un proceso de elección democrático, no tenían por qué cumplir con esa cuota del 60-40%. Entonces, creo que en algunas ocasiones, algunos partidos políticos, pues podían evitar cumplir con esta disposición, diciendo que sus candidaturas eran producto de un proceso de elección democrático. No conozco ningún proceso de elección antidemocrático en el que se elijan candidaturas. Muy ad hoc la vuelta, ¿no?, a esta normatividad. Finalmente, en 2009, como en 2008, las candidaturas propietarias serán de hombres y suplentes mujeres, pues se ocurre el caso histórico de las Juanitas, donde renuncia un sinnúmero de mujeres para que sus hombres suplentes se incorporaran a sus curules, lo que dio como origen una sentencia histórica que todos debemos recordar, el sub-JDC 12.624, en el que el tribunal le dijo a los partidos: cumplan las cuotas de género y que sus fórmulas estén integradas por personas del mismo género, propietario hombre, suplente hombre, propietaria mujer, suplente mujer. Al día de hoy puedo decirles que con la finalidad de favorecer aún más la posibilidad de que una mujer pueda incorporarse a un cargo de elección popular, puede ir una candidatura hombre y se permite como suplente a una mujer. 2014, finalmente pasamos la paridad a principio constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Que la paridad sea un principio constitucional y no una cuota. Yo les dije que una cuota de género es una medida temporal y compensatoria, pero es eso, temporal. La paridad como principio constitucional es una regla definitiva, permanente, en base a la cual todos los órganos de elección deben de ser compuestos, con la finalidad de lograr, dicen las autoras, una pluralidad de la sociedad en nuestra democracia. Se incorpora todas las candidaturas locales, federales, sea como partido político, sea como coalición, deben de registrar el 50% mujeres y 50% hombres. Hasta aquí se quedan las autoras. Yo complemento. En 2015 el Tribunal Electoral voltea y ve, analiza ahora la paridad en sus 2 dimensiones, la paridad vertical y horizontal en las candidaturas municipales. Es decir, que las listas para ayuntamientos de mayoría y representación proporcional tenía que haber una alternancia de géneros. Si se iniciaba con hombre, tenía que continuar mujer, luego hombre, luego mujer. ¿Para qué? Para generar una proporcionalidad de los géneros. Eso es la paridad vertical y horizontal. 2019, reconocido históricamente porque se hace una reforma denominada paridad en todo, que aclaro, paridad no solo en candidaturas. Ahora debe haber paridad en secretarías del Estado, del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, en organismos autónomos, debe aplicarse en todos los sentidos, pero aclaro, está en proceso de implementación esta reforma, no está totalmente aplicada, porque así como se construyó, está en proceso. Ahorita vamos a hablar únicamente de postulación de candidaturas. 2020, reconocido también por esa reforma legal importantísima, donde se determina un sistema, una base legal uniforme para definir qué es la violencia política contra las mujeres, qué conductas pueden ser eventualmente sancionables. Se incorpora la posibilidad de ser sancionadas en materia penal, en materia administrativa y en materia electoral, y se establece la posibilidad de otorgar medidas de reparación a las mujeres presuntamente vulneradas. 2021, pues también se volvió a ver ahora la paridad en candidaturas unipersonales como las gubernaturas, porque no entraban dentro del principio de paridad. Entonces el Instituto Nacional Electoral en 2021 obliga a los partidos políticos que en las 15 candidaturas en juego en ese año se registrara mitad hombres y mitad mujeres,
pero a través de criterios de competitividad, donde las mujeres no fueran registradas en entidades federativas con bajos porcentajes de votación en comparación a las elecciones pasadas. Insisto, por primera vez, paridad en la Cámara de Diputados y Senadores. A partir de aquí no lo abordaré porque son las gráficas que les proporcioné a la entrada de este recinto. Señalaré que el siguiente estudio que hacen las académicas es cuánto era la media del porcentaje en los congresos ahora estatales, cuántas diputadas había de 1987 a 2015. Para 2015 refieren que ya había una media del 40%. Yo me permití complementar la información con un comparativo de 2018 a 2021, en el cual puedo decirles que a partir de 2021 el 80% de los congresos estatales ya cuentan con una paridad, incluso la rebasan. Por ejemplo, Morelos tiene un 70% de más mujeres que hombres. Tenemos Michoacán, tenemos Chiapas con un 65%, Jalisco con un 63.2%. Hemos avanzado, ya estamos en paridad prácticamente el 80%, algunos estados rezagados, pero hay un gran avance. Dicen las autoras que en 2016 la Comisión Económica de América Latina señalaba que las mujeres que formaban parte de los parlamentos en América Latina ascendía tan solo al 28.8%. Con datos de INMujeres, en base al mapa de mujeres en los parlamentos 2021 en América Latina, México ocupa el 5º lugar con mujeres en el poder legislativo. Fíjense nada más, mundialmente ocupamos el 5º lugar, pero ojo, esto no va a la par. Los avances normativos y que las mujeres estemos en un mayor número en cargos de elección popular no ha ido a la par en cambios, digamos, integrales en nuestra sociedad, porque aún así sigue reproduciéndose comentarios machistas, sexistas, conductas que impiden, que limitan que las mujeres dejen de participar o ya estando dentro de un cargo de elección popular se les obstaculice y renuncian. No va a la par el avance numérico con los cambios en nuestro contexto social, así que no nos sintamos tan afortunados. Esta diapositiva es una aportación mía. En América Latina podemos ver los países que cuentan con paridad, que aún cuentan con sistema de cuotas 40, 60, 70, 30 y países que no tienen ninguna, ni siquiera ni cuota ni paridad. En otros foros, no es aportación propia, se ha dicho, se recomienda que aquellos países que no tienen leyes para impulsar la participación ni como sistema de cuotas, tomen como ejemplo y legislen al menos con un sistema de cuotas hasta llegar a la paridad. Y quienes ya tienen el sistema de cuotas, pues ahora trasciendan a la paridad como un derecho constitucional. Esto sin dejar de fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres, pero sobre todo que los partidos políticos se sensibilicen ante una igualdad de género. ¿Cómo vamos, maestra? ¿Sí? Bueno, ahora, dicen las autoras que en 2009 y en 2011 se hizo un estudio para verificar si las mujeres eran postuladas en distritos perdedores o en distritos ganadores, ¿cierto? 2009 y 2011. Observen, en el proceso electoral federal de 2009, el Partido Acción Nacional registró 107 candidatas, pero el 73% de estas en distritos perdedores. El PRI postuló 50 candidatas, pero el 81% en distritos perdedores. Y el PRD postuló 87 candidatas, pero en 81 distritos perdedores. Por eso dicen las autoras, destacan que es muy importante la reforma de 2014, porque con la reforma de 2014 se introdujo algo que se llama fórmula de no exclusividad, ojo, a nivel federal, a través de la cual se les exige a los partidos políticos cumple con la paridad, pero ojo, para que me digas dónde vas a registrar mujeres, determina tus criterios, hazlos públicos y ten mucho cuidado de que tengan condiciones de igualdad sustantiva. Y si no cumples, en 2020 se introdujo una frasecita súper importante. En caso de incumplimiento, serán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes de la materia. Esto no ocurría en 2015 cuando fueron elaborados los capítulos. Tus criterios deben de ser objetivos, deben de asegurarme que no haya un sesgo en donde vayas a registrar mujeres que no pertenezcan a distritos ni entidades en los que existan los más bajos porcentajes de votación en comparación con el proceso electoral anterior.
No existía el reglamento de elecciones en ese tiempo. El reglamento de elecciones fue clarísimo, establece cómo deben de cumplir como partidos políticos, si van en lo individual, como coaliciones, por mayoría relativa, por representación proporcional, cómo se debe salvaguardar la paridad en 3 niveles: vertical, alternancia de géneros, comienzas con hombre, sigue mujer, cumple la paridad horizontal, de total de tus candidaturas, 50% hombres, 50% mujeres. ¿Dónde? ¿Dónde van a ir las mujeres? Esta es lo más importante. Transversal, a nivel federal, consiste en dividir las candidaturas en 3 bloques de competitividad: alto, medio y bajo, y en cada bloque se debe postular igualdad de géneros, evitando sesgos en la postulación. Esto está muy bien a nivel federal. Dicen las autoras, hicimos un estudio en 2015 con 15 estados, pero detectamos que a nivel estatal pues no existen unas metodologías claras. Permítanme. No me lo cuenten. Dicen, ¿qué pasa a nivel estatal? Hay lineamientos de competitividad, es decir, existen criterios, metodologías para evitar que las mujeres sean postuladas en distritos locales y en ayuntamientos menos competitivos. En 2015 dicen ellas, no, de los 15 estados que analizamos solo 3, incluido Zacatecas. ¿Por qué? Porque somos un referente, somos de los primeros que emitimos unos lineamientos para establecer parámetros en los que se garantizara la postulación en distritos y municipios de un porcentaje medio alto. Ahora, la Dirección de Asuntos Jurídicos les preparó este estudio exprofeso para este día, donde se analizaron las 32 entidades federativas, y aquí se pueden ver los criterios que tienen todos los estados de la República a los procesos electorales 2022. Zacatecas tenemos un proceso híbrido. ¿Cómo garantizamos esa participación de las mujeres en distritos y municipios competitivos? Les decimos a los partidos, determina tus propios criterios si te parece, pero que esos criterios sean medibles, homogéneos, replicables y verificables. No me vas a colocar mujeres en donde tú crees que puedan ganar, donde tú crees que no son perdedores. Hazme unos criterios pero que se puedan medir, o bien nosotros te proponemos unos criterios que ya verificamos que son homogéneos, puedes utilizarlos o presentarme los tuyos. En este caso está Baja California y Zacatecas. Me llama la atención que los 20 estados, la mayoría de los estados se van por los bloques de competitividad, alta, media y baja, pero Coahuila por primera vez va a proponer una metodología diferente al momento de registrar candidaturas. Ahora ellos van a hacer encuestas y estudios de popularidad y contextos de violencia para determinar dónde van a ir registradas las mujeres en este proceso electoral 2023. Vale la pena estar al pendiente cómo van a surgir esos criterios. En 2015 las autoras, ya para concluir mi primera intervención, dicen, hicimos otro estudio en 2015 con los 15 estados que tendrían elecciones en ese año para analizar el comportamiento de 3 fuerzas políticas, PAN, PRI, PRD. Es decir, en estas elecciones de 2015, ¿registraron mujeres en distritos de mayor votación o en distritos de menor votación? Eso también lo tienen en sus hojitas. Conclusiones, PAN, PRI y PRD. En 2015, en el Estado de México, los 3 principales partidos postularon a más del 60% en distritos con menor votación. PAN y PRD en Ciudad de México y Sonora hicieron lo mismo, registraron mujeres en distritos con votación menor a la mediana. En el Estado de Chiapas destaca porque al menos el PAN y el PRI se distinguieron por colocar a la mayor parte de sus candidatas en distritos de mayor votación. ¿Pero saben por qué? Porque en ese tiempo se cayeron las candidaturas en ese año y tuvo que incorporarse una sentencia de los organismos jurisdiccionales para ordenar y cambiar el orden de las candidaturas. Por eso ahí sí se respetó la colocación de las mujeres. Hasta aquí dejaría yo mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, consejera, muy amable por este análisis tan completo que nos proporcionó. Sin duda una gran retroalimentación y complementación, y ir más allá de lo que aborda el texto, con el nuevo contexto que tenemos hoy en día y los nuevos retos. Bueno, sin más, ahora daré el uso de la voz a nuestra maestra Irma Leticia Torres Villa.
Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es docente de esta unidad académica de Derecho, fundadora y coordinadora de la Casa de la Mujer Eulalia Guzmán Barrón, así como fundadora y coordinadora de la Casa Universitaria de la Niñez en el 2000, para hijas e hijos de madres estudiantes. Es gestora social con 40 años ininterrumpidos de mujeres de las clases populares desde 1974, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y ha participado en diversos foros, cursos como ponente, también responsable del segmento en el programa de radio Avance Universitario, dedicado a asuntos de violencia y equidad de género. Adelante, maestra. Creo que quienes me antecedieron abordaron lo fundamental. Aunque me hayan tocado temas que parecen diferentes, definitivamente se homologan. Primero tenemos que decir que el primer acercamiento que se hace en relación a la vida política de las mujeres es en los años 60, cuando se empieza a plantear la diferencia entre lo público y lo privado. Y es cuando se empieza a visibilizar el concepto de representación, ¿verdad?, a través de la conducción de las políticas liberales. Por otra parte, cuando se habla de cuotas de género, se habla de una forma de introducción por recomendación de la CEDAW, ¿verdad?, en términos de la no discriminación. Y efectivamente, las cuotas son mecanismos temporales, pero que tienen muchos asegúnes. Primero tenemos que ver que la situación de las mujeres estructuralmente desigual en oportunidades, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo social, son las trabas con las que se encuentran. A mí me toca abordar dos temas. Uno que tiene que ver por qué las mujeres tienen diferente representación en las legislaturas de los estados. Y ahí la autora habla de que hay una observación internacional de reclamo de ese déficit democrático por la falta de presencia de las mujeres. En ese déficit democrático existe el reclamo de las mujeres que empiezan a arribar al mundo de la política. Recuerden que, de acuerdo a la concepción de la división del trabajo, las mujeres en lo privado y los hombres en lo público hacen que socialmente el colectivo social, el colectivo humano, tenga una lectura de por qué las mujeres asumen puestos de representación popular. Primero, no se federalizan acciones. Si no se federalizan acciones, ya lo comentaba la compañera, lo que pasa es que hay discrecionalidad para aplicar acciones. Y esa discrecionalidad tiene que ver con que haya diferentes mecanismos de aceptación de las reglas. Primero, dice la autora que lo que hay que hacer es empezar a homogeneizar una serie de acciones. Primera, tiene que haber la introducción de la regla de la cuota, ¿verdad?, de la cuota de género y la aplicación dentro de los partidos. Pero un candado que siempre ha existido y sigue existiendo es la autonomía, entre comillas, y 80 veces subrayado, de los partidos políticos. Segundo, eso hace que no se fiscalice con precisión, ¿verdad?, cómo es que se aplica la norma. Segundo, tiene que ver el tiempo de duración de la norma para ver la tendencia de comportamiento y también
la experiencia que se tiene en la aplicación de la norma. Tiene que ver también con el activismo judicial, que quiere decir, ¿verdad?, la acción de cumplimiento por parte de las autoridades. Habla también de la necesidad de generar condiciones en donde no haya válvulas de escape para las sanciones que se les aplican a los partidos políticos. Cuando hay válvulas de escape, eluden las sanciones que se puedan aplicar. Y tercero, se habla de medidas, de diferentes acciones que tienen que ver con políticas institucionales, con políticas político-estratégicas y por políticas económico-culturales. Y esas tres dimensiones hablan fundamentalmente, las primeras, que tiene que ver con la acción de los estados, en este caso la instancia, ¿verdad?, electoral, para aplicar el correctivo, el objetivo en los diferentes partidos políticos. Segundo, tiene que existir una acción de respuesta de la sociedad civil de manera organizativa, los colectivos que protestan porque no hay cumplimiento de la ley, los grupos que defienden derechos humanos, de la violencia política de las mujeres, es otro elemento que tiene que ver con las político-estratégicas. Y finalmente tiene que ver con el grado de organización y armonización que tienen las instituciones con la sociedad civil para el cumplimiento de las reglas. Y tercero, hay condiciones individuales en las participantes que tiene que ver, uno, con que no tiene el mismo incentivo que el varón porque hay una división sexual del trabajo que la ata al hogar y que le impide irse a la vida política. Segundo, ni existe el incentivo, ni existen las condiciones, ni existen el presupuesto, ni existe la misma condición salarial, y eso es lo que le impide, ¿verdad?, de alguna manera sentir como freno para incorporarse en igualdad de circunstancias que los hombres. No existe conciliación entre su vida personal y la vida política, y existe un gran déficit de participación de los varones en la vida política, de tal manera que eso abre grandes brechas para la participación política. Hoy vemos con tristeza cómo se habla de la paridad como una situación, es conquista, pero no es suficiente, porque vemos que en política, de manera muy pomposa, alguien que se está lanzando a la presidencia de la República dice: yo he sido 3 veces diputado y he sido 3 veces senador. Yo quisiera que una mujer me dijera lo mismo. Los hombres son insustituibles y las mujeres son reciclables. Eso significa que dentro de la paridad 1 a 1, pero tiene una experiencia acumulada de darle y darle y darle los puestos de representación, y las mujeres una ausencia de condicionamiento académico, son las situaciones personales. Con la situación de cuando llega al poder, ¿qué espacio político tenía antes? ¿Qué relación tiene con la familia que todavía está atada? ¿Cómo se generan las condiciones para que se incorpore en igualdad de condiciones que los hombres? Yo conozco miembros de partidos políticos que tienen 25 años que no han dejado de tener los escaños de poder. Y no existe ninguna regla en las que se les ponga freno, sino por el contrario, son los dueños del partido y efectivamente, como lo dice en la segunda parte de la autora, en la segunda parte dice rompiendo techos de billetes. ¿Qué pasa con las mujeres? No tienen presupuesto, no tienen los contactos, no tienen la experiencia, no tienen la capacidad porque necesitan una formación previa y eso no es lo que se da. Esto nos deja en una situación de vulnerabilidad que se llama discriminación. Y discriminación quiere decir exclusión de oportunidades que se les da a unos y no a otros.
A eso se le conoce como la otredad. Eso diría Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo. Somos las otras. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a la inmanencia y ellos a la trascendencia, y mientras rompemos el candado de la inmanencia de hacer las tareas rutinarias, ¿verdad? Va a pasar un trecho en el que nos lo acaba de compartir la compañera, un trecho en el que se queda corto este libro, ¿verdad? Porque efectivamente está hablando de 1988 al 2016. Y está hablando de un periodo en el que ya estamos hablando de 7 años donde hay cambios, pero no los suficientes. ¿Qué pasa al interior de los partidos? Se hicieron feudos. Son feudos propiedad de familias, en donde primero el esposo, luego la esposa, luego tú, luego yo, y el poder detrás del picaporte. Puse a la mujer, puse a la hermana, puse a la hija, puse a la pariente, y entonces se hacen las islas caciquiles, en donde las demás que no tenemos las cobijas, que se duermen con el gobernante, no tenemos las mismas condiciones. ¿Cuáles son las grandes limitantes de las mujeres? 1, no tenemos derecho al presupuesto en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque llegamos después. Y el que llega primero pega 2 veces, tiene doble presupuesto, tiene más contactos, puede acceder, ¿verdad?, a cooperaciones extras, más aparte las que maneja el presupuesto del erario público, que es el fundamental. A partir del 14 se habla del cambio del presupuesto para las mujeres y se dice, las mujeres van a participar, les vamos a dar 2% del presupuesto. Y a partir del 14 dicen 3%, que dicen es muy poquito, pero el 3% significa 10 millones o más millones para los partidos con mayor representación, como es el PRI, el PAN y el PRD. Y que por supuesto esta correlación de fuerzas ya cambió. Y entonces dices, pero ¿realmente existe una fiscalización de que se está utilizando para el condicionamiento de la participación de las mujeres? No, no. ¿Qué significa? Que si las mujeres no solamente necesitan irse a las elecciones, necesitan preparar, ¿verdad?, esa representación sustantiva, que quiere decir que lleve adelante las propuestas de quien vota por ella, ¿verdad?, que tenga una agenda en donde refleje los intereses de sus representadas. Y en este caso una agenda de género, pero si no conoce la situación de género, porque previamente no tuvo una preparación, porque se incorpora de manera tardía al proceso, entonces al proceso de la repartición de decisiones, de puestos de decisión, entonces otra vez ahí hay un asunto de acciones afirmativas, que quiere decir que estamos en esta situación y que poco a poco tenemos que construir acciones afirmativas, que quiere decir acciones para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Hoy se fiscaliza cuál es el presupuesto para los hombres, cuál es el presupuesto para las mujeres, pero la aplicación del recurso realmente eficiente para los partidos políticos, tomando en cuenta que se requiere hacer investigación, análisis, una presupuestación de los trabajos que se hagan con la base electoral con la que te va a votar mañana. Tú necesitas recursos y esos recursos, alguien tiene el poder del picaporte para la aplicación de ese recurso. Y entonces tienes que pedir permiso. Si no eres de la familia, el trato es desigual. Y ellos, ¿verdad?, dice Muñoz, en algún momento ellos se convierten en la traba para que las mujeres abren y cierran la puerta y dejan que entren quien quiera y quien no. ¿Quién no conoce que en algún partido político, mire, no digo nombres porque afecto susceptibilidades y me corren de aquí? Entonces, como no quiero ser corrida, sino yo irme por mi propio pie, hay partidos que ponen al amante en turno y luego la otra, y los conozco y con pelos y señales. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está la cuestión administrativa?
Hoy debería estar aquí una compañera que fue mi alumna, como ellas tres fueron mis alumnas, fíjense nomás. Ya cuando uno tiene mucha juventud acumulada, pues donde quiera están las alumnas. Debería de estar aquí una alumna que dice, corre peligro mi vida y mi partido no hace absolutamente nada por mí. Eso es violencia política. ¿Y dónde está la responsabilidad de los partidos para asumir que está de por medio la vida de una compañera? Y entonces decimos, ¿hasta dónde estos foros se pueden convertir solamente en discurso y no en acciones que sirvan para cambiar la situación de las mujeres? Discursos no, acciones sí, porque si no somos actuantes, nos la pasamos pescando papeles y nos convertimos en tigres de papel, en donde las acciones están brillando por su ausencia. Nosotras, igual que los hombres, necesitamos igualdad de oportunidades. Ni bota ni zapatilla, equilibrio. Y ese equilibrio no se da en el discurso, se da en la acción. Y sí necesitamos, y voy a hacer llegar a mi compañera para que llegue con ustedes, para que de alguna manera se haga un extrañamiento al partido político, para que tome cuentas en el asunto, porque es la vida de la compañera. Alumna, como ellas tres fueron mis alumnas. Yo no me acordaba de ellas, pero apenas me senté, me dijeron, usted fue mi maestra, y de ella sí me acuerdo y de su pareja, pero no de todas. Tengo 46 años de maestra, entonces ya tengo mucha juventud acumulada. Finalmente digo, rompiendo techos de billetes. ¿Cómo rompemos techos de billetes? Necesitamos como colectivo social cambiar ese cassette averiado que traemos de cultura patriarcal interiorizada como si fuera un tatuaje. Y necesitamos quitárnoslo, porque necesitamos una sociedad de paz, de equilibrio. La violencia política es una, pero hay miles de mujeres que duermen con el enemigo y no saben si amanecen mañana. Hay miles de mujeres que sufren acoso en las aulas, hostigamiento en las aulas, en la calle asesinatos. ¿Qué estamos haciendo para cambiar ese rumbo? La violencia política es un aspecto, pero hay un cúmulo de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se habla de techos de cristal, de rompiendo techos de billetes, se habla de 4 parámetros para resolver. 1, fiscalización. Dicho de otra manera, federalización de acciones, lo cual quiere decir que sean acciones que se cumplan, se fiscalicen, se den seguimiento, se hagan evaluaciones, porque de otra manera estamos en el cúmulo de las buenas intenciones. Esa fiscalización de recursos, primero tiene que haber presupuesto, ¿verdad? La aplicación del presupuesto para lo que requieren las mujeres. Las mujeres en la vida política requieren un cierto colchón social de aceptación de que las mujeres entran a la política. Un cierto colchón social de capacitación con perspectiva de género. Tienen que tener también un cierto colchón social, ¿verdad?, de reconocimiento de que las mujeres también tenemos derechos y que las mujeres somos personas. Y ser personas significa que no podemos ser violentadas en ninguno de los terrenos. Concluyo con lo siguiente. Agradezco a este colectivo que me escucha y tengan la plena seguridad que desde el espacio en donde estamos haciendo lo posible por esa añorada igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda nos ha dejado con otros elementos también muy importantes, como es este del presupuesto idóneo que tenemos, con el que debemos de contar para poder participar, la libertad en el desempeño de los cargos públicos, tener las mismas oportunidades, enfrentar esos y derribar esos obstáculos que existen y que aún persisten. Y desde luego, pues que sean acciones y no discursos, es lo que reclamamos siempre las mujeres. Y
Ahora pasaremos a la segunda parte, ya con 5 minutos en que nos expongan las participantes, las ponentes, sus últimas reflexiones. A lo mejor les quedó mucho todavía por decirnos y compartirnos, pero bueno, tenemos un cierto límite en los tiempos. Les agradezco que han sido muy puntuales y muy respetuosas de ello, ¿no? Pero adelante, iniciamos nuevamente con la magistrada Teresa. Adelante, magistrada. Muchas gracias, compañera. Bueno, solamente para finalizar, me permito mencionar que bueno, la información que hemos aquí de alguna manera vertido en este foro, pues en lo particular considero que es el producto de una profunda investigación de cada una de las autoras en este libro de gran importancia. Y bueno, sobra decir que nuevamente las reglas importan y los grandes avances que sí se han visto de alguna manera, que claro, faltan muchos avances todavía por lograr, y solamente me resta hacerles la invitación a todos ustedes, alumnos de esta honorable institución, para que se involucren también en la vida política. Creo que es muy importante porque pues la política es un tema en el que a todos habremos quienes digamos, a mí no me gusta la política, a mí sí me gusta, inclusive hasta, ¿por qué no hacemos críticas? Sin embargo, todos de alguna forma estamos involucrados en ello. ¿Por qué? Porque en ello está la administración pública en la que todos somos parte. Y bueno, por último, agradecer la atención de todos los compañeros, la invitación y el acompañamiento de mis compañeros magistrados, el magistrado presidente, mi compañera la magistrada Gloria Esparza, hay compañeros también del Tribunal Electoral. Gracias por haber asistido a este foro. Y pues ojalá nos haya quedado grande retroalimentación de esta información que aquí se ha vertido, muy productiva. Gracias a las compañeras del foro, grandes personalidades, y nuevamente gracias al presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y para finalizar, pues mi reconocimiento a cada una de las autoras de este texto de gran importancia, que bueno, como lo decía yo al principio, porque para mí era de gran importancia no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad mexicana. Pues creo que no se trata de hacer a un lado a los hombres, como luego a veces se puede interpretar de que las mujeres queremos llegar y hacer a un lado a los hombres. No se trata de eso. Creo que de lo que se trata es de la igualdad, de caminar con los mismos espacios, con los mismos lugares en la esfera pública. Muchas gracias por la atención. Gracias, maestra. Bueno, yo dejé intencionalmente el último capítulo, que es con el que cierra la obra. Abordaré las conclusiones de las autoras y alguna reflexión mía en mi última participación. Mi primer capítulo, el de las autoras, pues señalaba que hay un avance en la participación política de las mujeres, pero ellas titulan que ha habido un costo por ese aumento de la participación política de las mujeres, que se llaman consecuencias imprevistas. Solo es una consecuencia imprevista, se llama violencia política hacia las mujeres. Ellas señalan como contexto que los partidos, no lo digo yo, que los partidos políticos latinoamericanos históricamente no se han visto ni preocupados ni ocupados con la igualdad de género de la participación política de las mujeres. Señalan que los partidos políticos mexicanos, no lo digo yo, que los partidos políticos mexicanos se han resistido de una y mil maneras para cumplir con las reglas en las que se le ha pedido respetuosamente que incorporen mujeres a cargos de elección popular, que se han visto resistentes ya no como una petición voluntaria, sino como una obligación para que registren candidatas a cargos de elección popular, y que han tenido todas las resistencias. Dicen también que las dirigencias partidistas han tenido impedimentos, así lo señalan, han tenido complicaciones las dirigencias partidistas para reconocer la importancia de hacer cambios
al interior de sus estructuras y en sus prácticas partidistas, ya sea por sentido común, ya sea por un sentido de justicia, ya sea por un compromiso real de que hay una verdadera inclusión de las mujeres. Y señalan, nos proponen que en 2017 a esto se le conocía como violencia política por razón de género. Esta definición, que es de 2017, a mí me parece sumamente adelantada, porque si la comparamos con la que surgió en la reforma de 2020, son muy parecidas. Observemos, 2017, cualquier agresión física o psicológica ejercida por responsables partidarios y otros actores políticos para resistir la presencia de las mujeres en la vida pública. Son conductas que están dirigidas específicamente a las mujeres por ser mujeres. 2020, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia política contra las mujeres. Acción, omisión, incluida la tolerancia, se da en la esfera pública, privada, con la finalidad de limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. ¿En dónde? En el desarrollo de su función pública, en su libertad de organización, como precandidatas, como candidatas, en sus funciones de cargos públicos. Y además la reforma es muy clara. Para que haya violencia política contra las mujeres por razón de género, debe de darse ese elemento de género. ¿Qué es el elemento de género? El elemento de género es cuestionar las capacidades, las habilidades, las aptitudes de una mujer para estar postulada para un cargo de elección popular y de haber ganado para contar con las habilidades de ejercer con todas sus funciones y en libertad de condiciones ese cargo de elección popular, señalándole estereotipos de género, roles de género, prejuicios. Este no es tu lugar es en el ámbito privado. Cuando se cuestione a una mujer señalando estereotipos, prejuicios, roles de género en cualquier tiempo, por cualquier persona, incluida una acción, una omisión, incluso una tolerancia, con el objeto de limitarle su posibilidad a acceder a un cargo de elección popular o ejercerlo, es violencia política contra las mujeres por razón de género. No entro a las demás vertientes porque recordemos todos que no solo esta se ha incentivado, hay un sinnúmero de violencias que ha sido la respuesta del sistema patriarcado en el que está cimentado este país para impedir que las mujeres accedan de manera igual a un derecho humano, a la totalidad de sus derechos humanos, que no es el tema y que no me corresponde en este momento. Tipos de violencia, importantísimo, esa aportación mía no viene en el libro. ¿Cuántos tipos de violencia se reconocen? Psicológica, son de las más diversas, de las más variadas, se da a través de comparaciones destructivas, de indiferencia hacia una mujer que está dentro de la política. Eso afecta su estabilidad psicológica, física, cuando se agrede su integridad corporal como víctima directa, pero también se agrede la de sus familiares eventualmente o sus equipos de trabajo. Víctimas indirectas, sexual, de las menos documentadas, cuando se agrede, se daña el cuerpo o la sexualidad de una mujer. Esta violencia pone de manifiesto la supremacía que existe, la supremacía masculina sobre la femenina para cosificar a las mujeres y verlas como objetos sexuales, económica y patrimonial, que ya comentaba la maestra. Es impedir que tengan la posibilidad de tomar decisiones reduciéndoles, quitándoles la posibilidad de sus recursos humanos, materiales, económicos, para acceder como aspirantes, como precandidatas, como candidatas o incluso cumplir sus funciones ya estando dentro de un cargo de elección popular simbólica. Necesariamente se reproducen los estereotipos y roles de género. Este no es tu espacio. Y hay una importante, una simbólica que es por omisión. Se trata de invisibilizar a una mujer por el solo hecho de ser mujer si está dentro de la política. Literalmente es resistirse a que exista la presencia de una mujer en el ámbito político. En un evento público menciono a fulanito y estando presente una mujer que forma parte, la brinco y no le doy, porque no reconozco su presencia en la política, porque no es su lugar. Tu lugar es en otro lado. Violencia simbólica. Adelantadísimo el libro. Nos da una serie de tipos de violencia que para ellas decían, esto podría ser violencia. Hoy yo les digo, esto es violencia. Realizar comentarios despectivos sobre las capacidades de alguien por el hecho de ser mujer, hacer chistes, chismes o comentarios misóginos,
mentirles sobre la ubicación y hora de reuniones importantes, no facilitarles los recursos para el desempeño de sus cargos, acosarlas sexualmente. Esto encuadra perfectamente en lo que les acabo de mencionar. Dicen las autoras que los partidos políticos, a verse sin remedio, al verse obligados a tener que cumplir con las reglas de género, tratan de buscar mujeres en la postulación de candidatas, de seleccionar mujeres sumisas, con la finalidad de poderlas controlar. Y entonces voltean a ver mujeres que sean sus parientes, que sean sus amigas, que sean sus familiares, incluso con las que tengan un trato de trabajo, con la finalidad de controlarlas. Pero cuando ya ni siquiera esto es posible, entonces ejercen otro tipo de estrategias. Estos son hechos de 2015, 16 y 17, pero son frases en las que se demuestran cómo los partidos difunden propaganda sexista y posicionan a las mujeres como objetos en los cierres de campaña. Publicado el 11 de abril de 2017, en Sonora, las mujeres como las escopetas cargadas en el rincón o la panocha en las coyotas, no en el palacio. Ahí están las lonas. Otro muy clásico de Baja California, publicado en 2015. Las mujeres están re buenas, todas para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver, mijito, póngase las pantuflitas. Otra hecho en Monterrey el 23 de noviembre. Se queja una dirigente social de que en algunas entidades los dirigentes las empezaron a amenazar de que si participaban en movimientos feministas no las ubicarían en las listas de candidatas. El clásico de Chiapas, cuando hicieron al menos 6 presidentas municipales renunciar de manera anticipada, en Chelnalhó, Rosa Pérez y María Gloria Sánchez en Oxcuc. Una propia vocal ejecutiva de la Junta Distrital 7 en Juchitán, agredida por un grupo de manifestantes. Y así nos podemos llevar horas y horas, y al día de hoy, créanme, no es mucha la diferencia. Concluyen y concluyo, dicen las autoras que los partidos políticos deben hacer frente a la violencia política contra las mujeres. Eso fue en 2015. Esto significa que los partidos políticos deben cambiar su manera de hacer política. Y yo añadiría, mientras no exista una voluntad, mientras no exista una sensibilidad por parte de los partidos políticos para impedir que sus militantes, que sus simpatizantes, que los propios líderes dejen de reproducir conductas sexistas y promuevan, toleren o acciones que tengan que ver con violencia política, jamás se va a terminar con este problema. Las autoras incluso son clarísimas, les exponen a los partidos políticos, que no veo a muchos aquí, que pueden establecer criterios de prevención y de sanción. Prevención, cambia tus estatutos, establece un proceso de denuncia y de sanción a quienes incurran en violencia. Formativas, comprométete con talleres, con capacitaciones para tus militantes, para tus simpatizantes, para tus líderes, para que les digas cuáles son las violencias políticas y que no las reproduzcan. Divulgativas, crea un pacto por la justicia, un pacto por la igualdad de género. Sanciones disciplinarias que realmente disuadan. Y ellas se establecen un reto y creo que sigue siendo el mismo reto al día de hoy. Los partidos no han visto aún los beneficios de contar con mujeres como sus representantes a cargos de representación popular, ni como sus dirigentes. El reto al día de hoy, concluyo, es el mismo. Los partidos políticos deben de tener en el mismo sentido de valoración a los hombres y a las mujeres. Deben de entender que el concepto de igualdad de género va mucho más allá de un sistema de cuotas, que si trascendimos es porque se debe redefinir el poder político, entendiéndolo como un espacio que debe ser compartido de manera igualitaria, y yo agregaría voluntaria, porque creo que lo que buscamos y que lo que queremos todos nosotros como Instituto Electoral es lograr una democracia más inclusiva, más plural y más justa. Muchas gracias por su atención. Hay que entender que los partidos políticos no son chipotes de la sociedad, son producto de la sociedad. Y si son producto de la sociedad, vienen formados por una educación que da la sociedad. Y aquí cuando leen la currícula dicen salimos de tal unidad académica. Y si en la unidad académica no se da
juzgar y legislar con perspectiva de género, quien egresa no tiene una lectura que evite las violencias de las que hablamos, porque no hablemos de que el partido es el chipote y ellos deciden, porque los caciques de los partidos ni siquiera tienen formación de nada. Ellos son, iba a decir una frase insolente, pero no. Ellos son los que mandan, los que deciden, los que de alguna manera en la casa, en el partido, en la sociedad, en todos lados, solamente definen y lo ven de manera vertical, machista, atrasada, anquilosada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como colectivo social, lo acaba de decir la compañera, necesitamos construir capacitaciones colectivas, cambios de programas de estudio, educación desde la niñez, empezar a generar el colchón de acciones afirmativas y educativas en donde vayamos conformando ese proceso en el que se aceleren las acciones afirmativas. De otra manera, pues así como que damos bandazos de ciego de manera en solitario. Hay una autora que me llamó mucho la atención, que dice, estamos cansadas. Cuando la leí ahora en vacaciones, sentí que me identificaba perfectamente con ella. Cuando dice, pasaron los años, pasó mi vida en la lucha y lo único que encontré es que tengo más décadas dentro de mí, pero se habla de igualdad en el discurso, pero no en la acción. Solo maquillan la realidad. Parecen bicicletas estacionarias. Parece que caminan, pero están en el mismo punto. Necesitamos una igualdad sustantiva y eso quiere decir en todos los terrenos. El político es un terreno, solamente es uno, pero necesitamos democratizar camas, casas, escuelas, espacio social. Esa violencia que está afuera obedece a la falta de paternidades, a las ausencias afectivas, a las ausencias de educación en igualdad, a la búsqueda de puertas falsas. Y solamente vemos la consecuencia, pero no la causa. Como maestra universitaria desde hace 46 años, apelo a que cambiemos los esquemas mentales desde el aula. Juzgar y legislar con perspectiva de género. Si no lo hacemos, cada gente que egresa de la universidad se convierte en un revictimizador de quien llega con ellos porque no tiene una perspectiva, no tiene una nueva visión, no ve las desigualdades por las que pasamos todos los días. Hoy, lo que acaba de señalar ella, me lo encuentro todas las veces. En la universidad, ahorita en la política es lo más avanzado porque hay paridad. ¿Dónde está la paridad en la universidad? ¿Dónde está en los organismos autónomos? Bien podemos pasar cuántas vidas necesito para ver resultados. Acabo de estar en la Ciudad de México con el representante máximo de la educación en México, Luciano Colcheiro. Y yo le decía, ¿cuántas vidas necesito para encontrar resultados? No encuentro eco ni en mi escuela, ni en mi universidad. En la sociedad son las que me escuchan. Y lo único que queremos es cambiar los rumbos. Pero necesitamos cambiar mentes. Y esas mentes democráticas, que no lo digan con la boca, que lo digan con su acción, con su andar cotidiano. Y que esto sirva de reflexión para hacer un análisis de qué he hecho para cambiar el rumbo. ¿Tengo un trato democrático con mi pareja? ¿Tengo un trato democrático con mi familia? ¿Tengo un trato democrático con los espacios donde estoy? En el partido político hemos implementado políticas de igualdad real, sustantiva y no de maquillaje en la que solamente se cubran la disque fiscalización de los recursos, pero que se hacen mañas, ¿verdad? Se hacen válvulas de escape para justificar
los recursos, la mala utilización de los recursos, porque no se utiliza ese 3% para las mujeres, no se utiliza. Se le dan todos los bandazos que puedan por tal de tener más recursos, pero no en la construcción de la igualdad. Hay resistencias, no nos ven iguales, nos ven, la propia sociedad nos califica de propiedad de. Leticia Torres de Pérez es propiedad de Pérez, va a hacer con ella lo que le dé su real y redengada gana. Entonces quitémonos esos candados, primero mentales. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de percibir el mundo, vamos a cambiar el entorno en el que estamos, así sea en el ambiente económico, político, educativo, social, en todos. Es una tarea de un colectivo social que está vacunado de esa cultura patriarcal que corrompe, que mata, que destruye, que asesina, que nos tiene en la inseguridad, que hoy tenemos miedo de salir, que mañana con la mano en la cintura pueden decir no pueden salir y se cancela como si hubiera pandemia, pero esa pandemia se llama violencia. ¿Y hasta dónde somos cómplices por omisión? ¿Hasta dónde nos sentimos dueños de la verdad sin mover un solo dedo por cambiar el rumbo? No necesito cambiar muchas vidas. Fueron mis alumnas y me convertí en el semillero del feminismo en Zacatecas. Muchas gracias. Agradecemos mucho sus comentarios y participación. Muchas gracias por todas esas palabras y de verdad que nos unen y hasta nos sensibilizan más. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas por parte del auditorio. Si tienen algún comentario, pregunta, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Sara Castañeda y yo también fui alumna de esta unidad. Y bueno, solamente quiero señalar y aprovechar al instituto y bueno, a la universidad por brindar el espacio de tocar estos temas, que en lo personal me parece algo muy importante y que he dedicado algún tiempo de mi vida al estudio. Y bueno, primero quiero mencionar que, como lo mencionaba la maestra Yasmín, el tema de Morelos siempre ha sido un referente para los estudios en representación política de las mujeres a nivel nacional. Tanto así que se ha intentado replicar la metodología en la que se elaboró, incluso la misma autora, Flavia Freudenberg, tiene un libro donde especifica exactamente el caso de Morelos y cómo se fue construyendo para llegar a un congreso que se integra con el 70% de mujeres. Un caso verdaderamente pues excepcional si lo ponemos a comparación a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? A partir de esto también quería compartir con ustedes que existe un texto más actual que se saca con la misma metodología y que también es producto del INE. La autora se llama María Aide Hernández y el libro trata sobre la paridad, que todavía no, bueno, tengo el título exacto. Dice: la paridad, una realidad aún por construir en los congresos locales en México. Bueno, en este libro se hace un estudio de caso de todas las entidades federativas, en la que se incluye ya el estado de Zacatecas en la 63ª legislatura del 2018 al 2021, y de hecho este artículo está publicado por un académico universitario, el doctor Héctor de la Fuente, quien es el director de la Unidad Académica de Ciencia Política, igual de la UAS. Bueno, en esto y añadiendo las actualizaciones de datos de la maestra Yasmín, podemos decir que llegamos a la conclusión de que sí existe la representación a nivel descriptivo. A pesar, si lo metemos en la forma normativa, existe y se está dando, y hay mucho todavía por hacer para que no existan válvulas de escape, tal como se señala en el texto de Freudenberg, pero también me permito señalar algunos retos que existen dentro de esta misma dimensión de la representación de las mujeres. Y el primero me gustaría señalar que es la distribución interna del poder político. Y se han puesto a pensar que ya tenemos el 50% de mujeres, pero ¿dónde están ubicadas? Están en comisiones importantes, las vemos en las mesas directivas, las vemos en la comisión de régimen interno, concentración política, o se sigue atendiendo a estos roles de género, ¿no? A la distribución internacional del trabajo, donde pues las mujeres al área privada y a los hombres
ponemos en el espacio público. Eso por una parte. Y también quería señalar que, bueno, existe nuevos retos que se derivan de esta parte. Hay un texto igual de la misma autora de Freidenberg que yo creo que el título habla por sí solo. Y es, ellas tienen los escaños, ellos el poder. Sí, ¿qué les hace pensar? Las mujeres están a veces solamente por estar, pero también son víctimas de violencia política contra las mujeres por razón de género, donde no se les deja ejercer sus cargos como debiera ser, con las mismas condiciones que las que tiene un hombre. Este texto es más actual, es del 2020, igual es de la misma autora. Todos estos pues, los pueden encontrar de manera gratuita en internet si a alguien le interesa. Y pues también otra parte y otro reto que creo que es el más actual y que ya tenemos a partir de establecer que existe una representación descriptiva de las mujeres, es la representación ahora a nivel sustantivo. ¿Y qué quiero decir con nivel sustantivo? Que es ver ahora a estas mujeres, el 50% que ya tenemos en estos cargos, primero que tengan esta opción de estar en cargos de decisiones de poder público, que realmente tengan incidencia, y después evaluar si estas mujeres realmente están haciendo algo por la agenda de género. ¿Se han puesto a pensar realmente cuántas iniciativas salen en una legislatura y cuántas van en género? Entonces, la misma autora, Freidenberg, señala una metodología para medir el nivel de representación sustantiva de las mujeres, que es analizar, es muy extenso, pero es analizar todas las iniciativas que emanan desde una legislatura, todas. Determinar cuáles son propuestas por mujeres, cuáles de ellas tienen incentiva en género y cuántas se aprueban. Por dar unos datos, les voy a decir, la verdad es que no existe ningún documento publicado hasta el momento que tenga estos datos en representación sustantiva, y menos en el Estado. Pero en la legislatura pasada se presentaron 1080 iniciativas, de las cuales solamente 21 fueron aprobadas con materia de género. Entonces realmente tenemos una legislatura casi paritaria, la legislatura pasada, la actual la tenemos, pero en materia ya sustantiva que realmente nos afecte y nos beneficie a las mujeres, es mínima. Entonces solamente quería plantear estos datos para ver si podíamos abrir un poco, o que quedara en cada una de ustedes, ver qué se puede hacer o cuál es el siguiente paso para seguir construyendo una democracia más paritaria, más igualitaria, más justa, como lo mencionaba la maestra Yasmín, pero también incentivar los estudios que nos puedan dar los porcentajes o que nos ayude a establecer cuál es el nivel de representación real, sustantivo que tenemos las mujeres y sobre todo pues en nuestro entorno inmediato que sería el Estado. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Otra participación? ¿No? Si no lo hay, pues bueno, damos por concluido por nuestra parte. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Brenda. A continuación les pedimos respetuosamente a las y los consejeros electorales nos puedan acompañar para hacer la entrega de unos reconocimientos a quienes participaron en este foro. Ok, muy bien. A continuación, las y los consejeros electorales harán entrega de un merecido reconocimiento a la maestra Teresa Rodríguez Torres, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. De igual manera, a la maestra Yasmín Revés, consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral. A la maestra
Leticia Torres Villa, docente de la Facultad Académica de Derecho. Y a la maestra Brenda Mora Aguilera por ser la moderadora de este foro. Finalmente, queremos agradecer a todas y todas las personas presentes, alumnas y alumnos de esta unidad académica de Derecho, personal del Servicio Profesional del IES que nos acompañaron, así como las autoridades presentes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, les deseamos tengan muy buena tarde.